Gracias. Les cuento tantito de mi hermano Josué. Estudiamos el instituto juntos y en ese entonces, él no se va a acordar, pero yo sí me acuerdo. En ese entonces yo andaba pues con unos problemas fuertes, familiares, e inclusive, pues dificultades con mi esposa, mal. Y estaba en el instituto y yo siempre me sentaba hasta atrás. Era el mayor pues todavía soy el mayor de todos, muchos de aquí. Entonces me sentaba hasta atrás y llegaba Josué siempre y me hacía así: ¿quieres que ore por ti? Porque pues, yo creo que me veía medio mal. Y sí, en realidad. Y no lo olvido, créanme. Pero no fue una vez, fueron muchas veces. Entonces, cuando alguien te diga, ¿quieres que ore por ti? Aprovechalo, ¿eh? Gloria a Dios, yo doy gracias a Dios por eso. Entonces, bueno, pues buenas noches a todos. A ver, en lugar de mis lentes me quité y hoy, como decía el pastor Josué, nos corresponde el arresto de Jesús. El arresto de Jesús. Vamos a estar paseando por el capítulo 26 de Mateo. Les pido que tengan ahí abierta su Biblia. El capítulo 26 de Mateo. Vamos a ver básicamente los versículos del 36 al final, al 75. ¿Sí? Vamos a estar meditando en este capítulo en básicamente 5 cosas. 1, el padecimiento de Jesucristo en el jardín de Getsemaní. 2, la traición de Judas. 3, Jesús tiene el control. 4, el arresto de nuestro Señor y el complot de los sacerdotes y fariseos. Y 5, la negación de Pedro. Ahí vamos espero que nos dé tiempo. Sí nos da tiempo. Bueno, pues vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque en tu infinita bondad, en tu infinita misericordia, Señor, pues tú nos tienes aquí. Tú pusiste en nuestro corazón el ánimo de estar aquí. En lugar de estar haciendo alguna otra cosa, queremos escuchar de ti, Señor. Llena nuestros corazones. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues iniciamos con los versículos 36 al 45. Y dice la palabra: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Gloria a Dios. Palabra de él, ¿verdad? Es en el jardín de Getsemaní. En el jardín de Getsemaní, Jesucristo comenzó a tomar sobre él los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad. Entonces, esa situación como parte de su expiación. La palabra expiación nos quiere decir
eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Entonces, él estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, con toda la culpa que nosotros debimos haber cargado. Él inició ahí en el jardín de Getsemaní a cargarla. Y esta palabra, Getsemaní, que significa prensa de aceite, o sea, cuando prensa de aceite, o sea, como, yo me imagino así como algo que está apretando, o sea, es una sensación de una fuerte presión, ¿no? Y lo vemos en los versículos 37 y 38, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, en gran manera. Y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y les pide una cosa, quédense aquí y velen. O sea, quedaos aquí y velen conmigo, ¿sí? Entonces, podemos observar hasta qué punto nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, porque en ocasiones pensamos, pensamos en todo lo que sucedió en la crucifixión, en cómo lo golpearon esto, y decimos, bueno, pero es Dios. O sea, como diciendo, se le aguanta, ¿no? O sea, no le pasa nada. No, Él es 100% Dios, pero es 100% humano. Y todo esto lo pasó en su condición de humanidad. O sea, en su condición de humanidad. Entonces, en esa condición estaba pasando por un difícil momento, pero en obediencia él estaba confiando plenamente en el Padre, ¿sí? En el versículo 39, nos dice lo que Jesús oró y dice, si es posible, o sea, si es posible, pase de mí esta copa. Y subrayenle ahí, dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, y dos cosas, no dice yo quiero que, no, si es posible. Y luego dice, pero no se haga como yo, sino como tú. ¿Sí? Aunque Jesús pidió otra manera de cumplir los propósitos del Padre, ¿cuáles eran los propósitos del Padre? Salvarnos. Salvar al mundo del pecado, darnos vida eterna. Esos eran los propósitos del Padre. Pero Jesús dice, si hay otra manera para que la humanidad se salve, pues entonces adelante. Pero si no, hágase tu voluntad y no la mía, como tú, ¿no? O sea, no había otra manera. Nosotros seguimos el ejemplo de Cristo cuando elegimos someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Ese es el ejemplo que Él nos dejó. Nosotros en ocasiones, pues también tenemos deseos. Y a veces nuestros deseos no son tanto dentro de la voluntad del Padre. Por ejemplo, yo digo, Señor, yo me quiero ir de viaje a tal lugar, no sé qué, pues, y me dicen, vamos a ir. Pues estoy llorando, pero aquí ya traigo los boletos, ¿no? O sea, el punto es que nosotros lo que tenemos que hacer es orar y esperar, ¿sí? Y seguimos su ejemplo cuando elegimos someter nuestra voluntad a la de Él, como lo hizo Cristo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer cuando estamos pasando por tribulaciones, por pruebas? O sea, apoyarnos en nuestra sabiduría, en nuestros recursos, en nuestras relaciones. Muchos saben de qué hablo, ¿no? O sea, en nuestros conocidos, en que ellos nos pueden sacar del problema. No, o sea, lo que debemos hacer es orar, confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo y ser obedientes a su palabra. Navegantes, los que están en Navegantes, o ya lo cursaron, Proverbios 3, versículos 5 al 7, ¿verdad? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Cualquier problema, cualquier situación, tenemos que confiar plenamente en Él, reconocerlo en todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos
y apartarnos del mal. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús oró, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no había otra manera. No había otra manera de efectuar nuestra salvación. Si hubiera habido otra manera, Él no hubiera tenido que ir a la cruz. Si hubiera podido ser por nuestras buenas acciones, por nuestra fuerza de voluntad que nos salváramos, pues Él no tendría que haber ido a la cruz, ¿sí? Por eso dijo, si es posible, pero no fue posible. Es indispensable que entendamos que no había en ese momento y no hay en este momento otro medio de salvación. No existe. No existe otro medio de salvación. El único medio es Jesús. Jesús es el camino. Dice en Juan 14:6, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego que dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino, no hay otro. Por eso Él tuvo que ir a la cruz. Él dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no fue posible. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de salvarnos. Solo Cristo salva, ¿sí? Nuestro Señor Jesús estaba preparado. Una vez que ya había orado, una vez que había puesto su voluntad en la voluntad del Padre, ¿sí? Estaba preparado, fortalecido y decidido en obediencia a su Padre a dar la vida por nosotros, por cada uno de nosotros, por todos, ¿sí? Él ya estaba preparado. Él dijo, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque amo a la humanidad y la voy a salvar, ¿sí? Entonces, al instruir a los discípulos para que velaran con Él, Él les estaba advirtiendo que iba a venir una prueba, y lo vamos a ver más adelante. Por eso le estaba diciendo que velaran con Él, ¿sí? Los estaba alertando porque su fe iba a ser probada. En Mateo 26, el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay un libro de una persona que escribe sobre la oración, E.M. Bounds, que dice, si no permaneces en oración, permaneces en tentación. Y no hay otra, No hay otra. Y aquí les dice él, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, ¿qué principio podemos aprender de esta instrucción que nuestro Señor Jesucristo da a los apóstoles? Que si velamos y oramos continuamente, vamos a estar fortalecidos para soportar las tentaciones. Y créanme que hay muchas. Créanme que se dan, vienen pruebas, vienen situaciones. Y alguna vez, no sé, es una pregunta para nosotros. ¿Hemos cedido alguna vez a la tentación por no haber orado y velado? ¿Por no estar alertas? Cada quien debe, de responderla. Pero ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar para estar alertas. Para resistir la tentación debemos velar y orar cotidianamente, ¿sí? Entonces, ahí está lo que pasó nuestro Señor en el inicio de la prueba. Ahí está angustiado, está entristecido, pero fortalecido porque en su voluntad ya puso de antemano obedecer la voluntad de su Padre. Y ahí es donde debemos ir, ¿sí? Ahora, vamos a ver la traición de Judas, del versículo 46 al versículo 50. Y después vamos a ver a todos estos personajes y con quién nos identificamos, ¿sí? Dice el versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya llegó y ya los despertó, los está despertando y les dice, levántense, vamos, que ya se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle.
Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Sí? Dicen algunos comentaristas que cuando les dijo amigo, como que estaba como sarcástico, ¿no? ¿A qué vienes, amigo? ¿No? Y así es. O sea, Jesús tomó la iniciativa diciendo a sus discípulos, levántense, vamos a ver el que se acerca me entrega. Vamos para que me entregue. O sea, es una decisión que él ya había tomado. ¿Sí? Judas, el que le entregaba, el que lo traicionaba, el que estuvo 3 años con él. O sea, en su círculo pequeño, ¿sí? En su discipulado, en su navegantes estuvo, ¿sí? Ahí estuvo 3 años con él, ¿sí? Y entonces lo traicionaba el que estuvo 3 años. ¿Por qué? O sea, estuvo físicamente con él, pero su corazón siempre estuvo lejos de él. Su corazón siempre estuvo lejos de él, al grado que decidió, porque es una decisión, nadie lo obligó, decidió traicionarlo, ¿sí? Nosotros también en ocasiones, de igual manera, tomamos la decisión de traicionarlo, ¿sí? Y en lugar de seguir caminando con él, nos amoldamos al mundo. Entonces, o sea, o estamos con él o estamos en el mundo, ¿verdad? Nos amoldamos al mundo y como Judas seguimos todas las tradiciones. Él estaba ahí siempre, seguimos las tradiciones, cumplimos los rituales, pero nuestro corazón ¿en dónde está? O sea, nuestro corazón ¿en dónde está realmente? ¿Sí? ¿En dónde se encuentra? ¿Está obedeciendo a Dios? ¿Está amando a Dios? ¿O está efectuando nada más los ritos aprendidos, pero anhelando las cosas del mundo? Y si nuestro corazón anhela las cosas del mundo y no permanecemos velando y en oración, vamos a caer en tentación. Y vamos a irnos al mundo, y irnos al mundo es una traición a Jesús. Entonces a veces como que decimos, Judas el traidor, pero bueno. O sea, nuestro Señor Jesús voluntariamente entregó su vida. Él entregó su vida voluntariamente por amor a nosotros. Nosotros, ¿cómo deberíamos responder a ese acto de entregar su vida por amor a nosotros? O sea, lo más lógico es responder amándole, responder mostrándole nuestro amor a Jesús. ¿Y cómo lo mostramos? ¿Cómo mostramos nuestro amor a Jesús? Otra vez navegantes, ¿verdad? Obedeciéndole. Dice su palabra en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Pero ¿quién? El que conoce sus mandamientos y los guarda. ¿Y cómo vamos a conocer sus mandamientos? Pues en la palabra, aquí están. O sea, no hay otra manera de conocer sus mandamientos más que permaneciendo en la palabra, en oración y velando continuamente, ¿sí? Ahí es donde le vamos a demostrar el amor. Ahora, si realmente le amamos, entonces lo tenemos que conocer, lo que él manda, y obedecerle, ¿verdad? Ahora, esto es muy impactante. ¿Quién tiene el control en todo esto? Aquí parece que Judas, que los que llegaron con los palos, que los que llegaron a apresarle, son los que tienen el control. Pero a ver, vamos a ver versículos 51 al 56. Versículos 51 al 56 de Mateo. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme,
Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos estuvieron con él todo el tiempo. No, ¿verdad? Dejándole, huyeron. Y esto ya lo había profetizado en Mateo 26. Vamos a leer Mateo 26, 31 al 35. Ahí en el 31 al 35 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Escandalizar, o sea, es dejarlo, abandonarlo, ¿sí? Y dice, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario, yo creo que no oyó lo que él le dijo y sigue hablando, ¿no? Dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pero luego, ¿qué dijeron los demás? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No lo van, aunque me muera, aunque me maten. ¿Y aquí qué pasa? Dejándole, huyeron. Dejándole, huyeron. O sea, en Juan 18:3, ahí nos especifica también cuánta gente fue con Judas. Dice, Judas pues, en Juan 18:3, dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Ok, dice una compañía, pero no era una compañía así como que iba con 2, no, una compañía, dicen los estudiosos, que eran alrededor de 600 soldados para ir a arrestar a Jesús. Los otros dicen que cuando menos eran 200 soldados los que fueron. O sea, si son 600, pues son muchos, pero si son 200 también son muchos. O sea, fueron a arrestarlo a una persona. ¿Con cuántos estaba? Con 11, ¿no? Porque el otro ya se había ido a traicionarlo. O sea, estaba él y 11, ¿no? Él y 11. Y van 200, una compañía con 200 palos y no sé qué, y él no había ninguna necesidad de esos soldados, ninguna necesidad. O sea, porque él se entregó voluntariamente. Él no puso resistencia, se entregó voluntariamente. Si hubiera ido uno, Judas y uno, también se entrega. O sea, porque él en su corazón ya había decidido obedecer al Padre, ya había decidido que iba a sufrir todo esto para que nosotros tuviéramos vida eterna y perdón de pecados. Eso ya lo había decidido él. Así que con los que hubiera ido, él se hubiera entregado. O sea, ahora, si él no lo hubiera, si hubiera sido de otro modo, ni todo el ejército romano lo puede apresar. Cuando no era el tiempo, ¿sí? Él entraba y salía y nadie le decía nada. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Aquí ya era su tiempo, ¿sí? Entonces Mateo narra que uno de los discípulos saltó en defensa de él, y por el Evangelio de Juan sabemos que fue Pedro. Aquí nomás dice que uno de los discípulos, pero sabemos que fue Pedro, ¿sí? Pero, ¿qué le dijo Jesús? Vuelve tu espada a su lugar, porque los que tomen espada perecerán. Y le dice, ¿qué no piensas que yo no puedo orar y pedirle a mi Padre que venga y me rescate? Claro que puedo, pero yo he decidido hacer la voluntad de mi Padre. Y así cada uno de nosotros lo tiene que hacer, porque nuestras acciones van a salir ¿de dónde? De nuestro corazón, de lo que nosotros hemos decidido. Si decidimos hacer la voluntad de nuestro Padre, lo que vamos a hacer es darle la honra y la gloria. Si aún todo lo tenemos aquí, no ha bajado a nuestro corazón, y no hemos permanecido en oración, no hemos permanecido velando en oración, no vamos a hacer la voluntad del Padre, vamos a hacer nuestra voluntad, ¿sí? Entonces no había necesidad de ellos, ¿no? ¿Quién está teniendo el control aquí?
los que van a arrestarlo? No, Jesús tiene el control. Jesús tiene el control. Jesús les recriminó a los guardias: ¿por qué vienen a prenderme escondidas? Yo he estado con ustedes, les estaba enseñando y nadie me arrestó. O sea, diciéndole, me están arrestando porque yo estoy permitiéndolo. Yo tengo el control, dice el Señor. ¿Sí? Él es el que tiene el control. Y Jesús mismo responde a la pregunta: todo esto debe suceder para que se cumpla la profecía. Él está haciendo todo para que se cumpla la profecía. ¿Sí? Mateo 26, 56 dice: todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Sí? Y entonces otra cosa se cumple, lo que él dijo: dejándole, huyeron. ¿Sí? Todos huyeron. En ese momento se cumplió lo que él dijo en Mateo 26, 31. ¿Sí? Entonces, ¿cómo respondieron Pedro y los demás apóstoles a lo que dijo el Salvador? No te vamos a abandonar. Y aquí ya lo abandonaron. Sucedió que no, pero ¿por qué? Ahora yo les dije, acuérdense de que les pidió que velaran. Efectivamente así sucedió, dado que no velaron con él. No oraron, no estaban preparados para esta prueba. Por eso huyeron. Si hubieran velado, si hubieran estado preparados, hubieran dicho, bueno, ok, yo estoy con mi Mesías y no me va, o sea, él va a estar conmigo. Y en cambio ellos tuvieron miedo y huyeron porque no estaban preparados. ¿Sí? Juan 10, 17, 18, Juan 10, capítulo 10, versículos 17 y 18, nos dice: por eso, ¿sí?, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice Jesús, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para tomarla, ¿sí? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué quiere decir esto? Él siempre tuvo el control. Siempre. Nadie más. ¿Sí? Nadie más. Él siempre tuvo el control. Y entonces, si Él siempre tiene el control, ¿podemos confiar en Él? Plenamente. Plenamente podemos confiar en Él. ¿Por qué? Pues porque cualquier cosa que nos suceda no escapa de su control. ¿Sí? Y Él tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Entonces, si Él tiene el control y tiene para mí planes de bien, pues lo lógico es que yo desee permanecer en el centro de su voluntad. No en mi voluntad, que siempre me trae problemas. ¿Sí? Entonces, Él tiene el control. Vamos a seguir con el arresto. Versículos 57 al 68. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. Pedro, ¿no? Hasta el patio, pero le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos.
y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, pues aquí ya está siendo no juzgado, condenado. Ya está siendo condenado, ¿verdad? Judas entregó a Jesús a los líderes judíos y fue entonces juzgado ilegalmente ante Caifás. Ilegalmente, porque fue de noche, por muchas situaciones. El sumo sacerdote, donde se presentaban cargos falsos en su contra. Ahora, aunque Jesús tenía el poder de destruir a los hombres que lo golpeaban y escupían, continuó ¿qué? Sometiéndose. O sea, él podía haberlos destruido, ¿sí? Pero continuó sometiéndose a la voluntad, no de ellos, a la voluntad de su Padre, a la voluntad de su Padre, siendo maltratado y juzgado por hombres inicuos. Inicuo quiere decir contrario a la equidad, hombres malvados, hombres injustos, hombres inequitativos, ¿sí? Pero él se sometía a la voluntad de su Padre. Sufrió y aguantó voluntariamente, ¿sí? Sin importar las circunstancias. Hay un versículo que me encanta de verdad, Primera de Pedro 2:23. Primera de Pedro 2:23. Y aplica esto. Cuando Jesús está soportando todo por estar en el centro de la voluntad de su Padre. Dice el 2:23 y 24 de Primera de Pedro. Quien cuando le maldecían, le estaban maldiciendo, le estaban escupiendo, le estaban golpeando, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Nosotros debiéramos hacer lo mismo. Dice el 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros, cuando nos maldicen, ¿cómo respondemos? Vamos ahí manejando y nos tocan el claxon y ¿cómo respondemos? Él, así es, él no respondía con maldición, ¿verdad? Cuando padecía, no amenazaba. No decía, híjole, van a ver. No amenazaba. Encomendaba su causa si él no juzgaba. Ahora nosotros, o sea, encomendaba su causa al que juzga justamente. No, solo hay uno que juzga justamente, porque es el único que conoce nuestros corazones. El único. ¿Sí? No hay más. Es el único que conoce nuestros corazones y el que juzga justamente. O sea, Pedro lo amaba y no quería estar lejos, pero lamentablemente no estaba espiritualmente preparado para enfrentar esa prueba. ¿Sí? Y entonces, pues Pedro creía que tenía suficiente fuerza de voluntad para hacerle frente a lo que venía y descuidó la oración. ¿Sí? O sea, ¿cómo dice el versículo? Vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, ¿no habéis podido orar conmigo? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Entonces no estaba preparado. No estaba preparado Pedro. ¿Sí? Y al fin, ¿qué hace Pedro? Lo niega. Vamos al versículo 69 al 75. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. O sea, Pedro
estaba esperando en el patio, ¿sí? Y fue acusado 3 veces de haber estado con Jesús. Parte de esta acusación se debió al acento galileo que tenía. Pedro comenzó a hacer promesas en el nombre de objetos sagrados, comenzó a jurar por otros objetos, ¿sí? E incluso llegó a maldecirse a sí mismo. Y todo esto para negar que conocía a Cristo, para que no lo relacionaran con él, para evitar algún problema personal, ¿sí? Y entonces, Pedro, cuando canta el gallo, sale llorando con amargura porque había hecho exactamente lo que prometió que jamás haría, ¿verdad? Ahora, nosotros, vamos a ver, vamos a poner 5 personajes. ¿Con qué personaje nos identificamos? 1, los apóstoles. Tuvieron miedo y lo abandonaron, ¿sí? Nosotros, a veces, en el trabajo, en nuestro círculo social o inclusive en nuestro círculo familiar, por ser cristianos, a veces tenemos situaciones difíciles, no tan difíciles como las del Señor, difíciles entre comillas. Y aún así, tenemos miedo de que no nos vuelvan a hablar o de que no nos vuelvan a invitar o que perdamos el trabajo o que no nos aumenten el sueldo o que no nos den el puesto. Y no hablamos del Señor, lo negamos. Los apóstoles así fueron, ¿no? Judas lo traicionó. Él se sabía los ritos, se sabía el léxico, pero su corazón no estaba ahí. Ahora, ¿nuestro corazón está verdaderamente con nuestro Señor Jesús? ¿O con el mundo, anhelando placeres efímeros, placeres momentáneos que nos ofrece el mundo? ¿En dónde realmente está nuestro corazón? Pedro, él lo negó, pero se dio cuenta de que lo había hecho, se arrepintió y lloró su pecado. Nosotros igual, en ocasiones, lo hemos negado haciendo lo contrario a lo que Él nos dice, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, llorar nuestro pecado y pedir perdón, ¿sí? Navegantes. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Sí funciona el de navegantes, inscríbanse. Pero sí, en realidad, o sea, ¿con quién nos identificamos? Con los fariseos. Los fariseos, hombres malvados, injustos, inicuos, buscando un falso testimonio, a ver, ¿sí? Viviendo de mentiras, ¿para qué? Para conservar una posición, para conservar sus privilegios, ¿sí? A veces hemos mentido para conservar privilegios. No sé. O nos identificamos con nuestro Señor Jesús, sometiéndonos a la voluntad del Padre, sufriendo y soportando las burlas, los golpes, por amor a nosotros. Soportando todo por amor a nosotros. ¿Sí? Y encomendando la causa a quien juzga justamente. ¿Con quién nos identificamos? Debemos cuidar nuestros pasos, y asegurarnos de no negar a Jesús. No negar a Jesús, ni seguirlo de lejos. Decía el pastor Iber, no seamos cristianos de la secreta. Y sí, lo seguimos de lejos así con nuestra gabardina y el sombrero, ¿no? O sea, no lo neguemos ni lo sigamos de lejos. Debemos estar totalmente comprometidos con Él, ¿sí? Y no avergonzarnos de ser sus testigos. No avergonzarnos de ser sus testigos. Una amiga mía, que a veces viene y se sienta aquí, le detectaron cáncer, tenía que ir con una persona, pero no tenía quien la acompañara, dice que llegó sola y le preguntó el doctor, ¿viene sola?
No, vengo con mi Señor Jesús. O sea, y yo la conozco, y la conoce mi hija que anda por allá. Y siempre tuvo cáncer, el Señor la sanó, la operaron, y ella iba. ¿Y usted qué? Vengo con el Señor Jesús. Y cuando iba a las quimios, le dijeron en el hospital, le dijeron, oiga, ¿no puede venir a dar unas pláticas a las personas que tienen quimios? No sé qué. Dice, pues yo nada más les puedo venir a hablar de mi Señor Jesús. Y sí, gloria a Dios, así tenemos que ser. O sea, no avergonzarnos de ser sus testigos, independientemente de lo que pudiera pasar aquí en la tierra, ¿sí? Tenemos por su sacrificio vida eterna y perdón de pecados. Por ese sacrificio perfecto. No nos apartemos de nuestro Señor Jesús. No nos apartemos de Él. Al contrario, entreguemos nuestra vida y caminemos con Él. No sé si aquí todos ya entregaron su vida al Señor Jesús, pero, o sea, si la entregamos y sinceramente hemos caminado con Él, no de lejos, sino junto a Él, ¿sí? Y no le hemos negado. No sé si alguien en este momento quisiera reconocerle como su Señor y Salvador. A Él únicamente, porque Él es el que tuvo el control, Él es el que murió por nosotros, y no es una religión, no es una situación ¿cómo diré yo?, de conocer los ritos, sino es una situación de entregar nuestra vida a Él, de darle todo nuestro amor y de comprometernos con Él, de comprometernos a seguirle, de comprometernos, de reconocer que hemos fallado, de reconocer que hemos pecado y que le necesitamos. Y que Él es el único que tiene para nosotros planes de bien y no de mal. No sé si alguien de verdad quisiera entregarle su vida al Señor, si levanta su mano y hacemos una oración, ¿sí? Ya todos le entregaron su vida al Señor, entonces comprometámonos en base a eso que alguna vez decidimos, porque nadie obliga a nadie, sino lo decidimos, hay que seguirle, ¿sí? Y estar dentro de su voluntad y pedirle que Dios nos llene con su espíritu, ¿sí? ¿Oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor, porque, Señor, tú padeciste en ese momento, en ese huerto de Getsemaní, Señor, esa tristeza profunda al estar cayendo sobre ti, Señor, los pecados de toda la humanidad, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y queremos comprometernos contigo, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, si hemos fallado, Padre. Queremos estar contigo, Señor, caminar contigo, no de lejos, Señor, sino estar junto a ti, Señor. Y, Señor, hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre, como tú hiciste la voluntad de tu Padre, Señor. Y queremos permanecer en oración, Señor, queremos permanecer velando, Señor, para que tú nos fortalezcas y no caigamos en tentación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.